es uno de los temas propuestos, que es Hablemos sobre fanatismos. Todos los temas son interesantes y todos los vamos a abordar, así que gracias por todo lo que han aportado y bueno, lo que siguen aportando. Este tema es interesante, me parece, muy interesante y como un tema impensado para tratar, así que cuando me lo dijeron me pareció como muy original, ¿no? No se me hubiese ocurrido. Y es algo que frecuentemente, digamos, lo experimentamos, ¿no? De cruzarnos con gente que de alguna manera es fanática. Por empezar vamos a hablar un poco, yo quería también hablar de fanatismo y de ideología, porque a veces hay como pareciese como una especie de confusión entre ambas, ¿no? La ideología en realidad tiene que ver con un conjunto de ideas, creencias de una persona o de un grupo, comunidad, que, digamos, apoyan ciertas ideas, ¿no? De manera institucional o no, como puede ser, por ejemplo, de la parte económica, por ejemplo, puede ser el pensamiento marxista, todos los que siguen, digamos, esa creencia, o el capitalismo, siempre va a haber un grupo de personas que tengan ciertas ideas y creencias. En realidad ideologías, ideas, creencias tenemos todos. Esto forma parte, digamos, de la humanidad, en todas partes del mundo, digamos, ¿no? Es lógico que tengamos ideas o que tengamos creencias hacia ciertas cosas a nivel cultural, a nivel personal. Es decir, todos tenemos ideas. La diferencia con el fanatismo, que para empezar deriva del latín fanum, que tiene que ver con templo o santuario. Fíjense que la derivación de la palabra fanatismo es de origen religioso, de alguna manera, ¿no? Sería como pensar que el fanático es como el guardián del templo, ¿no? Si lo pensamos desde el origen de lo que implica la palabra fanatismo. Hay una diferencia, por supuesto. Una cosa es la ideología, que tiene que ver con el conjunto de ideas o creencias que todos podemos tener, y otras tiene que ver con el fanatismo, que hay gente que a veces lo confunde, pero son cosas distintas. Es decir, el fanatismo también tiene que ver con conjuntos de ideas o creencias, con la diferencia que la persona que la experimenta tiene un apasionamiento exagerado, ¿no? Como una cosa ciega en relación a su creencia y a defenderla con cierta tenacidad desmedida, podremos pensar. Es decir, cuando ya algo es desmedido, digamos, pasa los límites, se torna a veces riesgoso, ¿no? Esto es lo que vamos a ver en relación a muchas cuestiones en torno al fanatismo, no a las ideologías. Por eso podemos pensar que las ideologías son algo absolutamente natural, bueno, uno podrá coincidir o no con otros, pero es propio del ser humano. Y acá el tema pasa por el fanatismo, ¿no? Que está marcado por una cuestión más del orden del impulso, de la ceguera. Vamos a ver que en realidad no es una enfermedad, ¿no? Pero sí, digamos, muchas de las personas que son fanáticas comparten ciertas características, podríamos pensar, de trastornos de personalidad, hablando de fanatismo, ¿no? Dentro de lo que es el fanatismo. Algunos pueden llegar a extremos desmedidos, ¿no? Por eso a veces hay situaciones de riesgo. Por ejemplo, pueden llegar a acosar, pueden llegar a perseguir, pueden llegar a secuestrar, a matar, ¿no? En muchos casos que sabemos de casos de fanatismo que pueden ser de distintos tipos, ¿no? De fanatismos. Bueno, hay casos de sectas, ha habido y las hay conocidas, ¿no? Donde por ahí reclutan gente, de esto vamos a hablar un poquito después, pero por ejemplo puede haber fanatismo de tipo religioso, puede haber fanatismo de tipo deportivo, puede haber fanatismos, en relación a el futuro, ¿no? Hay gente que es fanática en querer saber y querer indagar. Obviamente dentro del fanatismo hay distintos grados, ¿no? O sea, no todos son, sí son apasionados, es un rasgo general, pero no todos llegan a un grado de violencia. Hay casos que sí, ¿no? Por ejemplo, en el fanatismo dijimos grupos religiosos. Bueno, por ejemplo el ISIS, que es muy conocido, es un movimiento que, bueno,
es realmente muy peligroso porque, bueno, realiza, digamos, mata gente, secuestran, son muy violentos. Ese es un caso extremo, digamos, de fanatismo, ¿no? En ningún orden igual los fanatismos son buenos, digamos, sea del tipo que sea religioso, sea deportivo, sea, como dije, hacia lo desconocido, que puede tener que ver con saber el futuro, hacia una persona, ¿no? Hay gente que es fanática de un actor, un cantante, y ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Dentro de lo que es el fanatismo hay como distintos grados, algunos que está dentro de lo bueno, digamos, ¿no? Lo más, uno podría pensar, sano, entre comillas, más allá de que no está bueno, y ahora voy a explicar por qué, todo lo que concierne al fanatismo, pero digamos, los menos riesgosos o los menos peligrosos, los que menos llegan a transgredir o los que tienen un grado de ceguera menor, podremos pensar, de alguna forma, para poder describirlos. De tipo político, bueno, esto lo hemos visto y lo vemos y lo veremos en lo cotidiano, ¿no? Hay gente que es muy fanática y esto, digamos, vemos que, bueno, no colabora mucho, ya que, digamos, coarta la posibilidad de crecer. Vamos a ver por qué en lo individual. Como dijimos, es una, digamos, es una cuestión, no una enfermedad, pero sí tiene ciertas características en común los fanáticos. O sea, supera la racionalidad, ¿no? Es decir, se manejan dentro de un ámbito de lo irracional. Esto es lo que lo hace riesgoso y lo que lo hace como insano, podríamos definir. Como afecta a la sociedad de tal manera, Voltaire, el filósofo francés, lo que decía que cuando estaba gangrenada digamos, la sociedad por el fanatismo, ya era una situación de una enfermedad incurable, ¿no? Porque ahí, digamos, el individuo, el ser humano, queda coartado de libertad y de la posibilidad de crecer, ¿no? De crecer, digamos, en cuanto a pensamientos, en cuanto conocimiento, en cuanto a desarrollo. ¿Por qué? Porque el fanatismo es responsable de lo que hablábamos antes, ¿no? Los grupos particularmente, y también hemos visto que ha habido, digamos, masacres, digamos, de forma individual, de gente fanática, a cierta idea o creencia también, ¿no? O sea, no siempre son grupos, a veces es de manera individual. O sea, puede haber grupos fanáticos o detrás de una idea o creencia, o puede haber personas que de manera individual actúan. Esto es lo que lleva a los genocidios, a las guerras, a las masacres, a tantas injusticias que hay en el mundo. Y esto, digamos, uno lo ve en todos lados. Digo, no, en el exterior, acá, en mayor o menor grado. Es algo mucho más frecuente de lo que uno supone. Lo que es el fanatismo podemos pensar que en realidad implica una doble dimensión. ¿Qué digo con esto? A ver, por un lado, no es el conjunto de ideas o creencias las que tornan a una persona fanática, porque como dije antes, todos tenemos ideas o creencias en realidad y en relación a distintas cosas. Entonces, no es eso, pero sí lo que podemos pensar es que hay una dimensión que le podríamos llamar cognitiva, que tiene que ver con un conjunto de ideas o creencias que hacen en particular a alguien fanático. Ahora, esa persona que es fanática, o ese grupo, persona o grupo, no importa, es lo mismo, es indistinto, va a ver al mundo de una forma en particular y a la vez va a tener la idea de que con su creencia puede modificar el mundo. Fíjense, ¿no? Qué capacidad, qué grado de omnipotencia podríamos pensar, ¿no? Que con una idea, sea individual o grupal, yo o vamos a cambiar el mundo, ¿no? Es como muy fuerte. Ahora vamos a ver por qué, porque por un lado no están mal las ideas, vuelvo a decir nuevamente, pero en pos de que tengan un grado de flexibilidad y de autocrítica, algo que no suele suceder con las personas o con los grupos de fanáticos. Y ahora vamos a ver que esto es lo que restringe lo que podríamos llamar libertad y posibilidad de crecer y acceder a nuevos conocimientos. Para evolucionar necesitamos ser sí o sí autocríticos, en cualquier orden,
y poder retroalimentarnos de otros también y poder cuestionar nuestras propias creencias, ¿no? Bueno, en el fanatismo esto no sucede, ¿no? Es una posición absolutamente rígida, es desmesurada y por eso decimos que supera, digamos, la racionalidad. En un punto podemos ver, como dijimos, una dimensión que tiene que ver con la cognoscitivo, en otra con una dimensión personológica y que tiene que ver ya con que, a ver, no podemos determinar que todos los fanáticos tienen las mismas características, ni tienen el mismo, o sea, o que tienen trastornos de personalidad, pero como dije antes, sí tienen muchas características en común. Y en general, siempre están asociadas a trastornos de personalidad relacionadas más con el narcisismo. Esto es importante a tener en cuenta. Relacionadas con el narcisismo, con lo que desde el psicoanálisis se llamaría como una perversión del narcisismo. Por ejemplo, tienen una autoimagen sobrevaluada, ¿no? Absolutamente combativa, ¿no? Por eso otra de las características es que son muy irascibles, ¿no? Suelen ser dogmáticos, ¿no? Lo que dicen es incuestionable, tienen un grado como de certeza absoluta, donde nada de lo que se pueda decir, siquiera puedan, creo, escuchar otras opiniones, ¿no? Están tan cegados y tan cerrados que esto impide la capacidad de cuestionamiento. Tienen ciertos mecanismos de defensa que tienen que ver con la racionalización, ¿no? Para todo hay como una explicación, pero es tipo, a ver, como de memoria, ¿no? Como un libreto pareciese. Y sublimación también. Y en realidad suelen oscilar mucho, van desde la sumisión a otros que por ahí ya van a lo extrapunitivo, ¿no? Que tiene que ver con actitudes agresivas dirigidas hacia otro, ¿no? Fíjense cómo es la oscilación, desde acatar, desde lo sumiso a la parte, digamos, más violenta, ¿no? Que tiene que ver con agredir a otros, sea en cuanto a ideas o de manera física. Hay en muchos casos mucha, y en otra cierta fragilidad del yo. Son personalidades muy vulnerables. Siempre vamos a ver que en los grupos de fanáticos, o en algunos casos sectas que se han conocido y demás, por lo general suelen como capturar gente muy vulnerable, obviamente, ¿no? Y en general son chicos o jóvenes muy frágiles, muy vulnerables, que suelen tener problemas digamos, de identidad, donde tienen dificultades para relacionarse con su familia, con el entorno, suelen ser muy frágiles, podríamos definir, ¿no? Entonces, al tener problemas de identidad y ser tan frágiles, son mucho más vulnerables para ser capturados, ¿no? Fíjense que en general, en este tipo de lugares, uno de los rasgos que suele haber en este tipo de gente que maneja estos grupos es el tema de la manipulación. Siempre hay alguien que tiene mucho poder y que suele capturar a los más vulnerables, ¿no? Entonces, a veces cuando son grupos, uno pasa a tener un papel más pasivo, otro más activo, uno el de sumisión, el otro el de mayor poder. Es decir, siempre se dan este interjuego de relaciones donde se acoplan, ¿no? Fíjense que generalmente, por ejemplo, en las sectas o en grupos políticos o lo que fuese, siempre hay alguien que está ahí ocupando un lugar especial y que uno lo sigue. Estamos hablando ya a nivel, por ejemplo, secta, ¿no? Después podemos hablar de fanatismo, que, a ver, un cantante, un actor, a ver, no es que está generando una manipulación, simplemente hay alguien que sí lo sigue y que es en todo caso el fanático, pero esa es la gran diferencia, ¿no? Entre el fanatismo y lo que tiene que ver que se arma dentro de una secta, donde ya ahí es un grupo como más organizado, o por ejemplo este grupo político que decía Delici, donde también hay algo organizado, donde hay un líder, donde hay alguien que manipula, ¿no? Es decir, fíjense las distintas variantes que hay dentro de lo que es el fanatismo, ¿no? Que puede haber de simples fanatismos
hasta situaciones mucho más complejas que tienen que ver con estas que llevan a cuestiones mucho más graves, ¿no? De muertes, de genocidios, perdón, y donde, digamos, las personas que caen ahí terminan teniendo, digamos, como una pérdida de identidad, ¿no? En estos grupos masivos. Son grupos dogmáticos, dicotómicos. ¿Qué sería con pensamientos dicotómicos? Bueno, ¿es blanco o es negro? No hay grises, no hay nadie que pueda mediar. Son estructuras muy rígidas y siempre hablamos que en general en los distintos temas hay algo en común. Cuando hablamos del equilibrio, la búsqueda del equilibrio tiene que ver justamente con no ir ni al blanco ni al negro, ¿no? Que hay grises, en la vida hay grises. En ninguna situación de la vida que querramos resolver, colocarnos en puntos extremos nos aporta, porque estos puntos extremos no hablan de un grado de flexibilidad. Y la flexibilidad es lo que nos permite poder negociar, resolver situaciones, poder crecer, poder asimilar. Si yo creo que esta es mi verdad y me coloco en un polo y no escucho, o escucho, pero hago igual oídos sordos a todo lo que me puedan decir y sigo posicionado ahí, esto no me da la posibilidad de crecer, no me da la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos, porque creo que tengo el saber absoluto, ¿no? A ver, ahí me estoy ubicando en un lugar, en una posición de alguien fanático de algo. Por ejemplo, podría ser si fuese fanática en relación a un partido político, pensémoslo así, que es algo bastante frecuente y es más fácil de considerar. Sí vemos que, por ejemplo, en el fanatismo religioso, como mencioné recién de este grupo tan conocido del ISIS, es un movimiento religioso donde prevalece una idealización en torno a la muerte y obviamente la violencia física, ¿no? Esto aparece de manera marcada porque son terriblemente violentos y agresivos, ¿no? Están más allá, o sea, justifican su accionar, bueno, con cosas que son absolutamente injustificables. Nada justifica ni la violencia ni la agresión. Y también tenemos que tener en cuenta que en todo fanático o grupo de fanáticos siempre tiene que haber un proceso, podríamos decir, de disociación, donde en primer lugar se eliminan, digamos, digamos, los aspectos esenciales que forman parte de la identidad del sujeto, de él o los sujetos. Y de alguna manera pasa a haber una adhesión infranqueable, incrementable y sin ningún tipo de fisura hacia el nuevo grupo. Es como una especie de, digamos, sería como de devoción, ¿no? Una cosa así de devoción. Exactamente, esa es la palabra, absoluta, devoción. Estos, fíjense, ¿no? Porque estamos hablando de distintas variantes. Podemos ir desde alguien que es fanático de un músico y que puede ir a distintos lugares a verlo y demás. Bueno, a ver, si estamos hablando que ese es un fan o un fanático, no tiene ningún grado digamos, no hay ningún grado de patología. Por eso decimos que no todos los fanáticos tienen trastornos de personalidad. Pero cuando hablamos de fanatismo, particularmente ahora nos venimos focalizando con situaciones que sí son patológicas, que tienen que ver con grupos, movimientos religiosos o con grupos políticos que realmente se manejan de esta manera, ¿no? O gente que se maneja dentro de grupos políticos de esta forma. Y fíjense que hasta en el fútbol muchas veces, si vamos a ser honestos, lo que queda a la vista es que ni siquiera a veces lo que aparece como un simple fanatismo, simple o no simple, pero sí fanatismo hacia un partido o, digamos, un equipo de fútbol, en realidad es algo encubierto en fanatismo, porque muchas veces lo que terminamos viendo es que hay intereses económicos detrás. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿hasta dónde tiene que ver en sí con el interés por, digamos, o por el fanatismo por tal o cual equipo, o por un interés económico? Es decir, que ahí aparece el fanatismo como cubriendo otras cosas. Obviamente tampoco lo justifica, pero digo, a veces también aparece ahí como, digamos, tapando otros tipos de intereses, ¿no? Aparece como una especie de pantalla, y a través de la cual igual se hacen cosas injustificadas y terminan sucediendo cosas totalmente imperdonables, uno hasta podría pensar, ¿no? Antisociales, que transgreden leyes, que, bueno,
son amorales, de todo tipo, ¿no? Y en todo ámbito suceden estas cosas. A ver, los fanáticos o grupos tienen la característica particularmente de la rigidez, que era lo que mencionaba antes. Esa es una como que es inamovible, en todo se ve, ¿no? Esta rigidez que termina deviniendo en una posición por ahí de furia, son muy activistas, y vuelvo a lo de antes, no está mal tener ideologías y ser activista, estamos hablando de fanatismo. Me gusta marcar la diferencia de manera reiterada porque no quiero que se malinterprete de que tener ideas y ser activista y defenderlas tenga que ver con el fanatismo, son cosas distintas. ¿No? Porque todo lo que vemos que tiene que ver con el fanatismo tiene que ver con ciertas características, como dijimos, comparten ciertas características de trastornos, como dijimos, de una perversión narcisista. Es decir, aparece características de omnisciencia, que tiene que ver con esto de todo lo saben, ¿no? De omnipotencia, que todo lo pueden. Son, como dije, ser autocríticos, prepotentes en su gran medida, no admiten el cambio personal, ni el cambio, digamos, ni en el accionar, ni en la manera de pensar, solo pretenden que el otro cambie, nunca quieren o desean, digamos, hacer algo como retribución para el otro, porque siempre sienten que son nosotros los que están, digamos, como en deuda, ¿no? Como si tuvieran una posición superior. Por eso aparece lo de la omnisciencia, que tiene que ver con el saber todo, son omniscientes, o con la omnipotencia, que todo lo pueden. Desde ese lugar suponen que ellos nada les deben, digamos. Fíjense que son muchas características que tienen que ver con el narcisismo como patología, ¿no? O como trastorno de personalidad. Es decir, no todos tienen todas las características, pero sí los que son fanáticos y los que conforman estos grupos, muchos tienen muchas de estas características y estos rasgos que los conforman y los determinan como fanáticos. Son ególatras, ¿no? Son ellos, son el ombligo del mundo. Bueno, es como muy perverso todo lo que... Por ahí es más fácil verlo si uno lo asocia, por ejemplo, el fanatismo dentro de una secta, ¿no? Ahí uno lo puede ver con más claridad. Y ahí se dan los dos aspectos que decíamos, ¿no? Del líder, que generalmente es el que ejerce todo este gran poder, él y sus seguidores más cercanos siempre tienen como más aliados, y después la masa que lo sigue, que en general es la gente más vulnerable que fue capturada, ¿no? Este es un proceso, hablando de sectas, donde también se da algo del orden del fanatismo, quizás hacia ese líder que ocupa un lugar tan como endiosado, podríamos pensar, ¿no? Ese lugar que dijimos de omnipotencia, de saberlo todo. Bueno, y la gente llega a ser, esta gente que termina pasando por este fenómeno de disociación, de lavado de cerebro, termina haciendo y cometiendo cosas que son aberrantes, ¿no? Porque llegan a tener un grado de despersonalización tal, que se suele llamar comúnmente lavado de cabeza, que en realidad pierden su identidad y pasan a tener como si les pusieran un chip y actúan en consecuencia. Entonces vemos que cuando hay grupos, en este punto, si estamos hablando de sectas, generalmente hay distintas también características, ¿no? Está el líder y están los otros que son los seguidores, ¿no? Podríamos hablar ahí también como una especie de líder y de depredador y víctimas, ¿no? Y dentro de las víctimas hay algunos que también tienen hacia otros, que son los que capturan a otros. Digo, es todo bastante complejo, pero bueno, el punto es que el fanatismo, como vemos, no lleva absolutamente a ningún lugar bueno, ni de poder crecer. Si lo vemos actualmente y desde que tengo uso de razón, las serias dificultades que tenemos en lo económico como país para crecer, creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con la poca capacidad de alianza concreta, de escucharnos, ¿no? En realidad el objetivo creo que todos tenemos el mismo, pero hay posiciones a veces tan cerradas en sí mismo que no permiten el crecimiento, no permite, digamos, que puedan fluir ideas y construir en conjunto, ¿no? Se mantienen como bloques rígidos por separado y con un, a veces, discurso por ahí como muy absolutista, muy dogmático,
Y todo, recuerden que todo lo que es estructurado, que es rígido, dogmático, lo único que lleva es a la fisura y a la quiebra. Fíjense que siempre es así. Tomen este ejemplo. Vieron que hay países donde frecuentemente, o lugares, zonas donde hay sismos, y por eso las construcciones están realizadas con cierto grado de flexibilidad, podríamos definir. No es la palabra, no sé de construcción, pero digamos, ¿por qué? Porque ante cualquier sismo o movimiento, si no, la estructura de la casa o la construcción no tuviese esta flexibilidad, con facilidad, digamos, se caería, se quebraría. Entonces, bueno, esto mismo pasa en la vida, o sea, lo que permite es como un antisismo, es esta construcción que es un poco más flexible, que soporta esta situación de desgracia, digamos, que tendría que ver con un sismo inesperada y nada buena. Bueno, lo mismo pasa en la vida, ¿no? Si lo tomamos como algo gráfico. En la medida que somos más flexibles, que adquirimos flexibilidad, que podemos encontrar un punto medio y un equilibrio, todo lo que sucede alrededor lo podemos resolver de una manera mucho más acorde, digamos. Si estamos en posiciones extremas, como el ejemplo que daba, si no tuviesen una construcción antisísmica en los lugares donde hay sismo, seguramente más casas estarían destruidas, ¿no? Lo que evita que sea así es que hay más grado de flexibilidad en este tipo de construcciones. Entonces, lo mismo pasa con los seres humanos. Cuanto más flexibles somos, más posibilidad y más capacidad tenemos de poder recibir, de poder crecer, de poder aprender y de poder mejorar la calidad de vida. Bueno, vamos a interactuar, lo voy a leer. Así podemos interactuar. A ver, vamos acá. A ver. Muy bien. Qué lindos, cuántos saludos. Bueno, aquí dicen, en el fanatismo se tornan las ideas como cultos, verdaderos dogmas, exactamente, ¿no? Que es la característica, esto de lo dogmático, de que es eso y no es otra cosa, no hay posibilidad de cuestionamiento. La xenofobia creo que es uno de los ejemplos más claros. Muy bien, es un muy buen ejemplo. Acá dicen, ¿el idealismo por algo o alguien está dentro del fanatismo? No. Porque, a ver, uno puede idealizar a alguien, pero no por eso ser fanático de ese alguien o de esa idea o de la creencia que esa persona representa. El fanatismo tiene que ver con muchas de las características que planteamos. O sea, sí, obviamente en el fanatismo hay una admiración absoluta y dogmática hacia una idea o creencia. Eso sí. Es decir, en el pero no todo el que idealiza a alguien es fanático, ¿se entiende? O sea, para estar dentro del fanatismo, una de las características es idealizar y tener ahí una idea o creencia hacia algo o alguien. Eso sí, pero no determina quien tiene o idealiza a alguien que esa persona sea fanática. Espero haber sido clara. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. El nazismo hizo estragos por el fanatismo. Exactamente. Muy bien. El fanatismo anula la capacidad de discernir, al menos permitirse el beneficio de la duda. Exactamente, a esto voy, ¿no? La autocrítica, el poder, es como que no hay, es como que hay un solo pensamiento y no hay ninguna otra opción. Entonces, ante esto no hay posibilidad de discernir, de pensar, digamos, de hacer como un recorrido por distintos lugares y poder elegir y conocer. Esto sería como pensar que yo voy a cenar a un restaurante y me gustan las pastas, entonces pido pastas y me ofrecen una carta llena de distintas recetas, distintas comidas, menúes que me sugieren como rico. Yo digo no, porque a mí me gustan las pastas y toda la vida voy a comer pastas y cada vez que voy, a ver, no está mal comer pastas si me gustan las pastas, pero digo, sería como cercenarse solo a algo. ¿Cómo puedo saber si también no hay otra cosa u otro plato, otro menú que me guste si yo no me permito conocerlo, explorarlo, descubrirlo? Bueno, lo mismo es con las ideas, lo mismo es con los pensamientos.
A veces podemos estar convencidos que algo nos gusta, pero si abrimos nuestra cabeza a una idea o creencia, seguramente vamos a poder descubrir otras cosas y por ahí podemos enriquecer lo que pensemos. A veces podemos cambiar de idea o no, o podemos transcurrir por el mismo camino, ¿no? Pero por lo menos nos damos lugar a mirar para los costados, porque si no es como ir en línea recta, como los caballos cuando van y no miran hacia otro lado. Gracias por los saluditos. En estos grupos lo malo está afuera y lo bueno en estos grupos lo malo está afuera y lo bueno. Me parece que acá habrás querido decir, en estos grupos lo malo está afuera y lo bueno está dentro, que es lo que ellos suponen, ¿no? Creo entender eso. El fanático te habla desde un lugar de superioridad siempre. Exactamente. Y tienden a considerar el que piensa distinto como alguien inferior, siempre. Y siempre, fíjense que en el fanatismo esto del orden de la violencia, ¿no? Hay mucha agresión, muchísima agresión. Muchísima violencia, descalificación cuando el otro no piensa igual. Cuando el otro... y fíjense en la poca capacidad que hay, ¿no? Y que tenemos en general de escuchar al otro y de pensar distinto y sostener y respetar al otro, que muchas veces ustedes habrán escuchado que dicen, bueno, hay ciertos temas que en ciertas reuniones mejor no los hablemos. Esto lo habrán escuchado. Bueno, no se habla de política, porque ¿para qué? Para traer discusiones. O sea, no se pueden escuchar, porque ahí seguramente si una de las partes tiene algo de este orden, del fanatismo, de esta posición tan cerrada, bueno, esto termina en una situación de violencia, en un choque, una discusión, en una descalificación, en una agresión. Entonces se tiende a evitar. Fíjense, y esto es muy frecuente, más de lo que uno supone, el evitar hablar de ciertos temas. Porque se piensa que pensar distinto es malo y que no se puede tomar algo del otro, ¿no? Ahí está la descalificación también. Muchas gracias por los saludos. El fanatismo es lo antónimo de la racionalidad, exactamente. Por eso decimos que supera el fanatismo la racionalidad. La pasa por encima y termina en lo irracional. Es una ceguera, ¿no? Es una ceguera que termina haciendo estragos. Pero logra el objetivo de movilizar a las personas que lo tienen, sí. Generalmente es gente que tiene aunque no lo creamos y aunque en apariencia este tipo de personas, fanáticos o grupos de fanáticos, se vean como muy seguros, como muy, dijimos, omniscientes, muy potentes, que lo saben todo, que lo pueden todo, en realidad es como una moneda con dos caras. Esto es lo que es a la vista. En la realidad, las personas que suelen ser tan estructuradas, que se manejan con dogmas, que son tan ortodoxos, suelen tener una fragilidad muy grande del yo y un grado de inseguridad muy grande. Nada más que esto está como encubierto, ¿no? En esa actitud totalmente de ataque, muchas veces, cuando escuchan que alguien piensa diferente, ¿no? Es como la manera que tienen de querer imponer sus ideas, porque esa es la intención, como dijimos hoy. Conocen el mundo, ven el mundo de una forma y suponen que ellos mismos, de manera individual o grupal, pueden cambiar el mundo, ¿no? Así, sin vuelta, porque ellos tienen la verdad y tienen el saber. Dicen, debemos tener un espíritu crítico con lo que admiramos. Claro, exactamente. Es que esto es lo bueno, eso es lo que permite crecer. Cuando tenemos una idea, una creencia o nos encanta algo, pero también podemos tener una posición crítica. Ahí es cuando aprendemos, porque siempre aprendemos a lo largo de la vida en todos los ámbitos. Entonces podemos encontrar algo que nos encanta, que nos apasiona, pero eso no quita que pueda tener, porque todo tiene algo, una parte crítica, nada es perfecto. Y todo se puede mejorar. Entonces, desde ahí, la mirada crítica es muy buena para con el afuera y para con nosotros también, ¿no? En Califato, una serie de Netflix, se ve claramente el mecanismo del fanatismo religioso. Ay, mira qué bien, no, esa no la vi. La voy a anotar también en la lista. En Poco Ortodoxa, esa sí la vi, bueno, ahí... Fíjense que ahí la única manera que ella tiene, porque era obviamente una sociedad absolutamente cerrada y como bien dice la palabra, el título, ortodoxa, la única manera que ella puede es huir, escaparse, porque no había posibilidad alguna de entrar por ningún lado, ¿no? Yo recuerdo, si la vieron, porque ortodoxa, creo que muchos de ustedes ya me han comentado que la han visto,
En la parte donde va una especie de, a ver, cuando ella se está por casar o ya estaba casada, no, estaba casada, como una especie de asesora, vamos, a ver, no sé qué nombre, no recuerdo, tenía ahí, pero sería como una especie de asesora sexual para las relaciones maritales, que querían aconsejarle porque, bueno, ella, lógicamente, por su buena salud mental no podía, bajo todas las condiciones y la presión que tenía, los consejos que les daban y que les sugerían eran siempre en relación a esto de satisfacer al hombre, ¿no? O sea, que cómo atender al hombre, cómo cuidar al hombre, bueno, en esa estructura que era la única manera, la única forma, o sea, todas le decían, bueno, ya te vas a acostumbrar, es decir, era ella la única forma que encuentra es de huir, porque él era la realidad, ¿no? Ella digamos, tenía una mirada diferente de todo esto y la única forma que encontró de su camino fue zafar, pobre, huyendo, ¿no? Pudiendo hacer lo que quería. Muchas veces se nutren del miedo de adultos mayores que terminan repitiendo consignas vacías. Claro, exactamente, sí. Y muchas veces tienen que ver con los mandatos familiares también, ¿no? El problema es cuando arrastran multitudes, sí. Bueno, lo que pasa es que hay mucha más gente vulnerable de la que suponemos. Hay mucha gente que es más maleable, hay gente que por ahí es más sensible, más susceptible, gente que necesita creer en algo, digamos que adquiere como ciertas creencias ajenas como propias, cuando en realidad por ahí las suyas o las que tenía eran muy vulnerables, entonces son arrasadas, como dije, en este fenómeno de disociación. Siempre, y con esto estoy diciendo que vivimos en una selva, pero de alguna manera siempre va a haber depredadores y presas, ¿no? En uno u otro ámbito. Y dentro de estos grupos, que hablaban recién de fanatismos o sectas, este tipo de cosas pasan. Después está en lo individual también, ¿no? Cuando hablaban recién de idealización. Podemos idealizar, pero también está bueno saber que el otro, bueno, es un ser humano que tiene defectos, virtudes, tendrá por ahí ciertas cualidades, pero bueno, todos tenemos cosas buenas y malas y cosas por mejorar. Todos tenemos el trabajo de discernir lo que vamos recibiendo y no tomarlo como la verdad, es verdad, valga la redundancia, no tomarlo como verdad absoluta sería, ¿no? Qué importancia escucharnos para no destruirnos, absolutamente. Porque muchas veces el daño que cometemos para con nosotros y para con los otros es no escucharnos, ¿no? Eso es fundamental. Yo siempre hablo del diálogo, de la escucha y también del momento a veces en que encaramos ciertos temas, ¿no? Esto lo hablaba otra vez en un tip, ¿no? O sea, a veces es difícil cuando estamos enojados, molestos o queremos expresar una idea, porque a veces no nos escuchan, pero a veces también el momento donde podemos hacerlo es fundamental, porque tiene que ver con la predisposición, ¿no? No solo la forma en la que uno habla, sino con la capacidad que tiene el otro de recibir. Y a veces uno tiene que buscar el momento especial, aunque no depende todo de nosotros. Siempre en un diálogo son dos interlocutores y tiene que estar la capacidad de hablar y de escuchar de ambos lados, ¿no? Puedo hablar con la mejor intención, creo en el mejor momento, pero la otra persona no está dispuesta a escucharme. Entonces ahí ya la capacidad de comunicación queda un poco restringida. Se idealiza y se eleva y descalifica al resto. Sí, en el caso del fanatismo, donde se idealiza y donde aparte termina como, digamos, pensemos en alguien a nivel político, ¿no? Que es el ejemplo más claro. Si yo tengo a tal persona idealizada y creo que lo que dice es palabra santa y soy cero crítica, cero cuestionamiento, cero, ya ahí voy por mal camino, porque ahí mismo me estoy descalificando, como que no tengo la capacidad de criticar, hará cosas bien y otras no, y ya paso al absolutismo, a lo dogmático, y ese es el riesgo, ¿no? Es una línea muy delgada a veces, y más en lo individual, porque en lo grupal es como más evidente y manifiesto, ¿no? Los pensamientos así, hay como ciertos rasgos que los definen, que uno suele detectar, ¿no? Los grupos que son así como de fanáticos son más detectables. A nivel individual por ahí no, pasa de manera más encubierta. Acá dicen, si somos humildes podemos aprender de lo que los demás
nos aportan. Eso es absolutamente así. Siempre, 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 siempre. Siempre que seamos flexibles y que busquemos el momento para hablar y expresar lo que pensamos, siempre vamos a poder crecer y vamos a poder mejorar. Siempre. Siempre podemos hacer algo más para ir para adelante. Lo que tiene que ver con el dogma, con lo rígido y con esta posición tan cerrada y absolutista, lo único que hace es retrasarnos en lo individual y a nivel social. Así que la única manera de ir para adelante es pensar en que podemos aprender de los demás y también aprender de nosotros mismos, ¿no? Que no tiene que ser blanco y negro, hay grises, no todas las situaciones son iguales. Así que bueno, si alguien es fan de algún cantante o todo, tampoco se preocupe, porque eso no es algo, salvo el caso, miren, ahora recuerdo el caso, pero ese fue un caso muy particular. ¿Recuerdan de Serena, la cantante, no recuerdo de qué país de Latinoamérica, que era una fanática, que en realidad era una fan de ella, que con los años logra que la tome de secretaria? Y bueno, estuvo varios años trabajando con ella hasta que termina matándola, ¿no? O sea, y era una cosa también absolutamente enferma, ¿no? Ese tipo de relación. Bueno, hasta acá llegamos por el día de hoy. Muchas gracias por los saludos de cumpleaños. Feliz de haber compartido parte de mi cumpleaños con ustedes. Vamos por más temas de los que propusieron. Me encantó la charla de hoy. Me encantó, como siempre, compartir este cálido momento. Les mando un abrazo muy grande. Los veo el próximo sábado a las 15 horas. Espero que les haya gustado. Y justamente hablando de que no existen dogmas, pueden aportar dudas, críticas, sugerencias. Todo es bienvenido porque acá todos aprendemos desde aquel lado y de este, en continuo aprendizaje. Bueno, un abrazo gigante y gracias por estar del otro lado. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora. Nos vemos.